En este día hoy en la madrugada los duendes me trajeron café y los invito a tomar un café del Salvador. Esto me ayudaron los duendes a hacerlo. Vaya. Aquí tenemos dos piezas. Hay una pieza que no le he encontrado una forma para ponerle sombrero. En cambio esta piedra es una piedra tallada con dos piezas. Este es el sombrero y esto es la piedra. Entonces venimos, le ponemos esto así. Vaya. Ahí tenemos el sombrero del cipitillo. Ese sombrero está puesto al estilo Chigüeto. Chigüeto era hermano de mi tío Emiliano. Sí, Emiliano y Chigüeto eran medios hermanos. Vaya. Entonces aquí tengo el idioma que hablaban los indios originales de El Salvador. Cuando vinieron los españoles se llama náhuatl. Lleva esta TL, pero españolizando el idioma era náhuatl. Vaya. Esta figura pudo ser o es con seguridad porque es una piedra que está tallada y la piedra que está encima la hicieron a la medida. Pero es posible que hayan otras piedras que se pueden adaptar ahí. Vaya. Del náhuatl hay una palabra que se llama cipitl. Un duende igual a la figura de esos duendes que les mandé el video. Ese duende aquí en El Salvador le decimos cipitillo. La palabra cipitillo se deriva de la palabra cipitl. Y también por eso nosotros aquí en El Salvador le decimos cipotes a los niños, a los cipotes, digamos a las criaturas pequeñas, les decimos cipotes. Vaya, yo he caminado bastante en Guatemala, tanto en la zona norte como en el Medio Oriente de Esquipula. Y también allá en el sur anduve por Mazatenango, anduve por la Quetzaltenango, Xela, la zona del frío. Vaya, y nunca oí decir cipote. Entonces quiere decir que la palabra cipitillo, que es esa piedra, se deriva del náhuatl, que los españoles conocieron cuando vinieron a América. Aquí en El Salvador todavía hay quienes hablan ese idioma, principalmente en la zona de Sonsonate, Izalco, Nahuizalco, Tatuscalco. No sé por qué
tenían esa terminación alco. Bueno, entonces del náhuatl se derivó la palabra cipitl, era ese muñeco. Y de esa palabra cipitl sacamos nosotros cipitillo. Y esta palabra sirvió como base para decir cipote. Bueno, fíjense bien, yo no estoy equivocado, pero yo sé que hay espíritus elementales. Yo ya estudié el principio básico de Allan Kardec, donde explica las diferentes manifestaciones de los espíritus. Lo gracioso de los duendes, de los espíritus elementales, los espíritus primarios, los espíritus primitivos, que esos espíritus no pueden hacer mal ni hacer bien, pero sí pueden influir en las cuestiones sentimentales de una persona. Yo he conocido aquí antiguamente que los duendes, vaya, un duende se apoderó de una señora, que no voy a decir el nombre por respeto a la familia. Ese duende le daba visiones, pero ella no podía decir la verdad. Cuando le preguntaban cosas de espiritismo, esa señora no podía decir la verdad, porque los espíritus elementales no tienen ese poder de decir la verdad. Ellos solamente sirven como instrumentos para prácticamente entretenerse y jugar, burlarse de la gente. Vaya, porque si habláramos en el espiritismo de los espíritus negros, aquellos malditos que son diabólicos, hay muchos, hay infinidades de espíritus. No solo es el diablo. El diablo viene siendo una palabra que personifica a todos los demonios, pero no es uno solo, son varios. Bueno, entonces quedamos claros, ¿verdad? Les voy a repetir. El idioma que hablaban los indígenas de El Salvador cuando vino los españoles era náhuatl. El muñequito ese cipitío, que decían que era hijo de la ciguanaba, porque dicen que la ciguanaba salía en las quebradas, agarraba los bejucos y se mecía. Y la ciguanaba principalmente le salía a los hombres que les gustaba tener bastantes mujeres. Ella, cuando un hombre iba en un caballo de noche, se le montaba en lancas. Y cuando el hombre pensaba que era una mujer de verdad y se bajaban del caballo, la mujer se desaparecía. Bueno, entonces, este es el cipitillo. Este tema se explica en las escuelas, en la primaria. Esto se llama mitos y leyendas de El Salvador. Allí van a hallar ustedes el cipitillo y la ciguanaba, para no ir más. Pero acuérdense un asunto. El cipitl es una palabra que existe en México. Entonces, quiere decir que en una guerra que hubo en México, hubo un grupo de indígenas que se vinieron a poblar a El Salvador y
se establecieron aquí y perdieron el contacto con los mayas. Por eso la palabra cipote solo aquí en El Salvador se usa. Ya en Guatemala y México no. Porque yo estuve en una de las fincas de San Marcos, allá en el Quetzaltenango, donde nació mi papá Chepe, el señor José Reynosa. Sí, ya me acordé. Mi papá Chepe dice que una noche salió cuando la luna estaba siendo llena y vio un cipote que estaba sentado en un cerco de piedra. Y ese cipote dice que era plateado y él le halló parecido a un muchacho chaparrito que había aquí en el Pajonal que se llamaba, vamos a ver, tengo que recordarme el nombre porque mi mamá Lola contaba que Agapito era un duende que vio mi abuelo adoptivo, José Reynosa. Él lo vio aquí en este terreno, aquí donde yo estoy. Entonces, estas personas que tallaban piedra conocían al cipitillo y le hicieron ese dibujo. Este dibujo lo encontramos también allá en la hacienda San Isidro, en el departamento de Sonsonate, allá cerca de Izalco. Hay unas figurillas que se les puede quitar y se les puede poner una cabeza. Y esas figuras que hay allá se les puede hacer movimientos en la cabeza. Pero este no está con ese propósito, porque las figurillas que hay en San Isidro, departamento de Sonsonate, esas figurillas pueden girar la cabeza y es posible que servían como para hacer pantomimas, para hacer caricaturas, para hacer... era en un escenario de cipotadas, ¿verdad? Así como las caricaturas de la televisión. Bueno, yo creo que con esto ya he explicado bastante y entiendo lo que significan estas figuras. Y de esa manera, cada una de estas figuras tienen un significado. Esto no es casualidad. Estas han sido talladas a propósito con algún... Bueno, Dios les bendiga a mis hijas, mis nietos, mis tataranietos y todos mis familiares y hermanos. Muchas gracias.